Hola, en este video vamos a hablar de temas de sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas, términos general y algunas cosas más. Bueno, primero empezamos definiendo un poco lo que es una sucesión. Es una secuencia numérica que, por ejemplo, no sé, yo puedo tener 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, si a mí me preguntaran cuál es el término que sigue en esta sucesión, que cada término es cada numerito que tenemos. Si me preguntaran cuál es el término que sigue, claramente es 12, porque vemos que la sucesión va de 2 en 2. También podríamos tener la siguiente sucesión: 1, 4, 9, 16. Bueno, y si me preguntaran qué número sigue, sería 25, porque todos los términos son los números elevados al cuadrado. El 1 elevado al cuadrado, el 2 elevado al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado y el 5 al cuadrado. Ahora nos vamos a meter con lo que es el término general de una sucesión y para qué nos sirve. Bueno, acá tenemos un término general, en el ejemplo, que es an igual a 100 más 20 por n-1. Lo que nos podrían pedir también es que calculemos algunos términos, por ejemplo a1, a2, a3, a4. Yo voy a calcular a1 y a2 para que veamos cómo se hace. Para calcular a1 lo único que tengo que hacer es reemplazar el 1 en la n y hacer la cuenta, y para calcular a2 también reemplazar por 2. Si calculo a7, reemplazo por 7. Entonces a1 nos queda 100 más 20 por 1 menos 1. Bueno, si hacemos la cuenta, sería 100 más 20 por 0, que terminaría siendo 100. Y si queremos hacer A2, nos va a quedar 100 más 20 por 2 menos 1. Y si hacemos la cuenta, sería 100 más, bueno, va a ser 20 por 1, que va a ser 20, entonces va a ser 120. Bueno, para eso nos sirve el término general. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular el enésimo término general de una sucesión cualquiera, ¿sí? Porque nosotros, aparte de sucesiones cualquiera, tenemos las progresiones aritméticas y geométricas, que tienen una fórmula para calcular su término general. Pero bueno, en este caso vamos con cosas aisladas. Bueno, en este caso tenemos estas dos que ya la habíamos visto antes. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y la 3, 1, 4, 9, 16, 25. Ya habíamos dicho que en esta va de 2 en 2. Como va de 2 en 2, el término general va a ser 2n. ¿Sí? Por ejemplo, tomamos el primer término para verificar que esto esté bien. En el primer término la n tiene que valer 1. Entonces 2 por 1, 2. En el cuarto término la n tiene que valer 4. 2 por 4, 8. Y en el segundo ejemplo son todos números elevados al cuadrado. Entonces va a ser n al cuadrado. Y bueno, verificamos de la siguiente fórmula. Por ejemplo, agarramos el tercer término. El tercer término es 3 al cuadrado, nos da 9. Bueno, y así podríamos verificar con cualquier otro término. Ahora vamos a ver las progresiones aritméticas. La fórmula para obtener el término general de las progresiones aritméticas es an igual a 1, que a1 es el primer término, más n menos 1 por d. Digamos, n va a quedar en la fórmula, es ese número que vamos reemplazando para obtener todos los términos, y d es la distancia que hay entre término y término. Por ejemplo, una progresión aritmética era
2, 4, 6, 8, 10, 12. Si nosotros tomaríamos A1 como 2, tendríamos acá el 2, más n menos 1 por d, la distancia que tenemos entre cada número, ¿cuánto es? 2. De esa manera podríamos armar el término general. Vamos a armarlo ahora para ese caso. Bueno, como dijimos, vamos a calcular el término general, que ya sabemos cuánto es, para 2, 4, 6, 8, 10, 12, usando esta formulita. Entonces vamos a empezar a reemplazar. A1 vale 2. Bueno, acá adentro dejamos n-1 igual y dijimos que la diferencia vale 2. Entonces vamos a aplicar acá la propiedad distributiva, nos va a quedar 2, 2 por n, 2n, y 2 por menos 1, menos 2. Bueno, y ahora que nos queda simplificar este 2 con este 2 y nos va a quedar a n igual a 2n, que era a lo que habíamos llegado anteriormente. Sí, nos queda finalmente así. Otra cosa que nos pueden pedir es determinar si las siguientes sucesiones son proyecciones aritméticas. Lo que nosotros tenemos que determinar en realidad es si hay una misma distancia entre los números. Por ejemplo, entre 100 y 97 hay 3, pero 3 para abajo sería menos 3. 97 y 94 también menos 3, 94 y 91 menos 3, 91 y 88 menos 3. Por lo tanto está si y sub d es igual a menos 3. Por ejemplo, así sería en este caso. Y en este caso sería, tenemos 4 cuartos, 4 quintos, 4 sextos y 4 séptimos. Acá, como están en el denominador, no va a haber la misma distancia, porque esto sería 1, esto sería en 0,8, esto sería 2 tercios, que es 0,66. Entonces ya nos damos cuenta que acá tengo una distancia de 0,2, que sería entre 1 y 0,8, y entre 0,8 y 0,66 hay 1, algo de diferencia. O sea, no porque no hay d. Entonces en ese caso no. Otra fórmula que tenemos para calcular el término general es AN igual a AK más N menos K por D. Y una fórmula para calcular la diferencia a partir de esta expresión es, o sea, despejando esta expresión, es D igual a N menos AK sobre N menos K. Igualmente, bueno, digamos, cuándo nos sirve o cuándo lo vamos a utilizar, lo vamos a ver ahora. Bueno, este es un caso donde vamos a tener que usar estas dos fórmulas, ¿sí? Calcular el término general de una progresión aritmética sabiendo que A3 es igual a 8 y A5 es igual a 3. Si nosotros quisiéramos usar esta fórmula, tendríamos que tener D y el K se refiere a que es cualquier término, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá, como tengo A3, esto valdría 8 y el K vale 3, que es el numerito que está acá abajo. Bueno, pero tengo que tener la diferencia. Como no tengo la diferencia o la distancia, la voy a tener que calcular usando esta fórmula. Le voy a asignar a n este valor, ¿sí? Que sería 3, por lo tanto n va a ser 5, y le voy a asignar a k este valor que es 8, por lo tanto k vale 3. Entonces vamos a reemplazar, vamos a calcular d y después vamos a ver cómo hacer el término general. Bueno, acá tenemos la fórmula, vamos a reemplazar. Entonces acá dijimos que AN era 3, que acá era 8, que N era 5 y que K es 3. Entonces vamos a hacer todas las cuentas, sería 3 menos 8 menos 5 y 5 menos 3, 2, por lo tanto nos queda menos 5 medios. Y ahora vamos a calcular el término general, vamos a volver a reemplazar. Ya habíamos dicho que acá vale 8, entonces acá voy a poner 8, que K vale 3 y que D vale menos 5 medios. Bueno, acá voy a hacer la distributiva y nos va a quedar menos 5 medios, nos va a quedar menos 5 medios de n, y si hago menos 3 por menos 5 medios nos queda más 15 medios.
Finalmente sumo el 8 con el 15 medios, que son 31 medios. 31 medios menos 5 medios menos 5 medios n. Bueno, y esa sería la fórmula de calcular el término general cuando tenemos dos términos cualquiera. En base a estos podríamos calcular el primer término, el segundo término, etcétera. Bueno, y también tenemos las progresiones geométricas, cuya fórmula para calcular el término general es an igual a 1 por r a la n-1, o también se puede usar, como en el caso anterior, en vez de usar a1 usamos ak y reemplazamos acá por k. También sería an igual a ak por r a la n menos k. Pero si no tenemos r, si tenemos que usar dos términos para calcular r, usamos esta formulita que es raíz de n menos k de an sobre ak. O simplemente en vez de usar esta formulita podemos agarrar esta fórmula y despejar r, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es primeramente eso, así vemos las tres fórmulas de una, cómo hallar el término general a partir de tener dos términos cualquiera. Bueno, lo que hay que entender capaz en las progresiones geométricas, que la r es un número que multiplica a cualquier término. Entonces así yo por ejemplo tengo 2, 4, 8, 16, o sea, siempre estoy multiplicando el término anterior por 2. También puede ser 100, 50, 25, siempre estoy dividiendo por 2. Eso podría ser, digamos, la razón en algunos casos, pero bueno, vamos directamente a uno de los casos más complejos. Bueno, en este caso vamos a calcular el término general de una progresión geométrica sabiendo que A2 es igual a 10 y A4 es igual a 360. Entonces, como no tenemos R, como no tenemos A1 y R, no podemos usar esta. Como no tenemos R, no podemos usar esta. Por lo tanto, tenemos que calcular R. Vamos a usar esta. Bueno, entonces vamos a copiar esta fórmula y vamos a ir reemplazando. Bueno, vamos a identificar primero qué es n, ¿sí? Entonces, este término va a ser AK, o sea que K vale 2 y AK vale 10. Y este término va a ser AN, o sea que N vale 4 y AN vale 360. Por lo tanto, entonces acá tenemos el valor 4. Y en lugar de K tenemos el valor de 2. En lugar de AN tenemos 360 y en lugar de AK tenemos 10. Si empezamos a resolver, nos queda raíz cuadrada de 36. Por lo tanto, R vale 6. Ya tenemos el valor de R. Ahora vamos a usar esta formulita para obtener el término general. Bueno, ya habíamos dicho que vamos a reemplazar acá arriba primero que K valía 2 y que acá valía 10. Y bueno, y el valor de R que lo habíamos calculado que era 6. Y bueno, ahí ya el término general termina quedando así.